¿Qué pasa, Michael? Ahora que estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy os vamos a contar el día que Sócrates debutó en la 10ª división del fútbol inglés. ¡Comenzamos! Michael Ballack, that is an absolute screamer. Pues estamos aquí en un nuevo vídeo y hay que decir que la historia que vamos a contar queremos tomarla como punto de partida cuando en el estadio del Galford Town, cada vez sabemos cuáles equipos, se escuchó sustitución para el Galford Town. Se retira en el minuto 78 el número 2, Matt Higginbottom, y para dar entrada al número 6, Sócrates. Y así es como comienza la historia del día en el que Sócrates debutó con un equipo de 10ª división inglesa. Para dar a este contexto, ¿sabéis? Si quieres, pues eso, poner a nuestra audiencia para que entienda todo esto. Antes de que todo esto ocurriera, decir que Simon Clifford, de 33 añitos solamente, decidió adquirir el Galford Town, un equipo que está a las afueras de Leeds, y oye, el tío con su ambición de haber sido profesor, de haber hecho pues un montante económico considerable para poder adquirir en propiedad del club, decidió revolucionarlo todo, ¿no? En un fútbol inglés cercano a los años 2000, ¿no? En esa década finales de los 90, donde todo era mucho kick and run y etcétera, etcétera. El tío tenía una idea innovadora de querer cambiar todo. Le maravilló tanto la Brasil de los 80, no esa Brasil de Sócrates, Zico y compañía, que quiso revolucionar el fútbol inglés y para ello necesitaba una de esas estrellas, con la cual decidió que Sócrates era su hombre para darle forma a todo su proyecto. Efectivamente, por complicado y por extraño que parezca, este profesor inglés, que no era otra cosa, consiguió contactar con una leyenda como Sócrates, uno siendo inglés, pues eso, de una ciudad cercana a Leeds. Sócrates siendo un jugador portugués que no había aprendido inglés en su vida, pues consiguieron contactar. ¿Cuál es la idea de que tú empezabas a comentar de Simon Clifford? Pues al final era utilizar el fútbol sala y las escuelas pues cercanas a su entorno para enseñar habilidades que en el fútbol británico no se desarrollaban, es decir, ese regate, ese fútbol más callejero, otro tipo de juego. Y para ello, pues como dices, consiguió contactar con Sócrates. Sócrates, pues le escuchó, este señor le explicó cuál era su idea y lo que Sócrates le dijo es, sí, puedo ir a jugar con tu equipo, visitar las escuelas del país y hacerle entrenador. Al final, lo que Clifford buscaba no era que se convirtiera en un jugador titular de ese equipo, sino que crear una expectación para que también fuera conocido en el país y fuera más allá para que se pudiera desarrollar eso que él buscaba. Qué mejor marketing, ¿no?, que traer una estrella que ya tiene toda esa publicidad que era lo que buscaba al fin y al cabo. Además, que le salió a coste cero, con tan solo pagarle el avión, el doctorado en medicina brasileño le dio el ok y el tío no estaba, o sea, estaba que no se lo creía. El jovencito de Leeds, que estaba viendo su sueño con posibilidad de hacerse realidad, un sueño que a la larga quería llevar al fútbol profesional, pero que con el paso de los años todo ha ido diluyéndose y se ha quedado un equipo más de la 9ª división inglesa. Pero oye, todo esto estaba confeccionado con una muy buena idea. Lo primero, ya lo hemos dicho, el impacto mediático que iba a generar lo de Sócrates ya le daba la publicidad y eso hacía que atrajera tanto en sus escuelas a chavales para jugar a fútbol como también a los medios que le iban a dar aún más bombo y también a sus rivales acérrimos que les causa un poquito de miedo. Efectivamente, el Tadcaster Albion, lógicamente el rival en el que se compone el derby que se disputaba contra el Galford, pues era un encuentro que también se encuentra entre Leeds y York. Su estadio, también algo curioso que hemos descubierto mientras investigábamos, se encuentra detrás de una cervecería y por lo tanto a ellos se les llama The Brewers, y más como un dato curioso. En este equipo en aquella época estaba Paul James, para que lo entiendas, era el máximo goleador histórico del Tadcaster y jugaba en aquella época. Entonces él lo que comenta es, de hecho, porque era algo que no se sabía de antes, es verdad, no había habido, como puede ocurrir ahora, que con los medios de comunicación se sabe todo de antes, es decir, hay un fichaje y se sabe 2 semanas antes que va a ocurrir. Y dice, de hecho, me enteré de que Sócrates había fichado por ellos en un kiosco. Estaba en la portada del periódico local. Llevaba unos 2 meses de baja por la lesión del tobillo. Curiosamente, el dueño del kiosco, que era John Batley, que solía ser el portero del Galford, es decir, al equipo al que llega Sócrates, fue el quien dijo, tienes que estar en forma para este tío. Tienes que estar en forma para este tío, cosa que luego veremos si Sócrates con casi 50 palos estaba o no. Pero oye, ya vamos yendo a repasar el día, ¿no?, en el que esa cinta que hemos escuchado en la que se mencionaba esa entrada de Sócrates al partido, pues decir que era todo muy distinto a lo que había visto el astro brasileño en el fútbol profesional, tanto de su país como a nivel de selección. Se encontró con un campo de 10ª división
con 1.300 espectadores, que eso ya era una barbaridad para lo que espectaba, con la mayoría de ellos con una peluca emulando su pelo que había llevado en el pasado, por el que tanta fama había generado también. Y decir pues eso, que Sócrates llevaba una época en la que ya era bebedor, no se cuidaba tampoco porque fumaba, la forma física pues iba un poco pasadete, pero todo esto no quitaba que seguía yendo Sócrates a jugar el partido. Efectivamente, al final era que una leyenda de tales dimensiones estaba en una ciudad cercana, pequeña a Leeds. Y todo es para un poco valorar la importancia que tiene pues esta historia que hemos venido ya a contaros, a hablar de la historia de un aficionado, ¿vale? Tenemos que colocarnos en aquella época en un partido, en ese derbi entre Gatford Town y Tadcaster Albion. Greg Kelly, que era un aficionado, pero también en esa época era jugador, al final es un equipo de décima división, suele ocurrir, ¿no? Son cosas de este tipo de fútbol, pues estaba jugando ese partido. Entonces, el Gatford había empezado ganando 2-0 en el derbi, bien, encima está Sócrates en el banquillo, puede llegar a debutar. La moral por las nubes. Eso, todo parecía perfecto. ¿Qué ocurre? Que cuando quedaban 15 minutos para que acabara el partido, iban 2-2 y les pitan un penalti a favor del Gatford Town. En ese momento Sócrates está en el banquillo, se forma un silencio en el estadio y dice... Y todos es miraban el momento. al mismo hombre. Todos miraban al mismo hombre, pero ¿qué ocurrió? Que él no miraba al campo. Él estaba pensando más en otras cositas y en el momento que iba a llegar el cambio, el tiempo se demoraba y no salía Sócrates, con lo cual decidieron esperar un poquito más y ya lo sacaban más tarde, con lo que ocurrió una anécdota en la que dijeron, oye, Sócrates, vamos a calentar. Y el tío, en vez de ir a la banda, coge y decide meterse en el túnel de vestuarios a echarse una cerveza. Efectivamente, se tomó un par de Budweiser y se fumó un cigarrillo, así que no parecía muy dispuesto a entrar a jugar al campo. Siguiendo con la historia de esta aficionada de Greg Kelly, que también era jugador en ese partido, pues él decía, oye, es el momento para Sócrates, al igual que lo pensaba toda la gente que estaba ahí. Pero no, él fue el que tuvo que tirar ese penalti y según cuenta nunca había fallado un penalti, después de su carrera tampoco lo hizo y justo ese fue el único penalti que falló en toda su vida. No podía ser otra ocasión, es algo que siempre recordará. Ella decía, no creo que vuelva a fallar un penalti el resto de mi carrera. Es típico que el único que falle se produjera con todas las cámaras de televisión allí y un estadio lleno de gente. Sí, pues es que al fin y al cabo no gajes del oficio, la ley de Murphy, cuando más quieres que ocurra una cosa, pasa lo contrario. Y oye, la estadística estuvo ahí para romperle todos los esquemas a Greg Kelly. Cuando ya había lanzado el penalti, llegó ya Sócrates al terreno de juego, disputó 12 minutitos, la verdad que tocaría 3-4 pelotas, no tuvo un paso por el partido demasiado extravagante, demasiado estelar, porque ya fue más que todo pues la figura, ¿no? Lo que desenvolvió toda la magia de este encuentro. Acabó en un empate bastante normalito, todos se fueron contentos y Sócrates siguió con el proyecto de visitar todas las escuelas que tenía a lo largo del Reino Unido montadas Simon Clifford. Efectivamente, también decir que en ese partido fue tal como el nivel que mostró y la situación física que estaba, que a la salida se cuenta, es decir, todo esto pues es parte de una leyenda que no se sabe si es verdad o no, pero que podría ser que se cuenta que entre algunos aficionados se escuchó la duda de si realmente era Sócrates o si había sido una venta de humo. Y recuperando también para entender la importancia, a pesar de que, como tú me has comentado, el partido no fue una maravilla, ni mucho menos por parte de Sócrates, recuperamos a Greg Kelly, que como ya hemos dicho también era aficionado al parte de jugador, y dice: tengo sus botas de aquel día. Los patrocinadores le regalaron un par que quedaba bien. Estaba allí sobre el escritorio y yo fui uno de los últimos de llegar al vestuario. Sócrates todavía estaba allí. Le pregunté si podía quedármelos y también si no importaba firmármelos. Un bonito recuerdo de un día memorable. De hecho, al final esta historia tiene tanta relevancia porque, joder, tú, un jugador de un equipo de décima división, te vienes Sócrates a jugar, no sale, y encima tú tienes el penalti y lo fallas y con tu carrera, pues te va a pesar toda la vida y te va a seguir más como una historia bonita. No hay que verlo desde una parte negativa, que yo creo que es como lo ves desde una parte positiva. Es tanto la importancia en su vida que cuando se casó este jugador, todos sus colegas fueron a la boda vestidos con la camiseta de Sócrates. Fíjate, si pequeños detalles pueden cambiar la vida de una persona. Y tal fue así que eso, ya como hemos dicho, el impacto de Sócrates en el club no duraría mucho más, le fue lo suficiente para que le enseñara el proyecto Simon Clifford y siguiera generando un poquito más de atracción por el club, lo que logró que más adelante tanto Lee Sharp como Careca se interesaran e incluso formaran parte de una manera u otra
en algún momento. Efectivamente, son dos jugadores que pasaron cuando todavía eran jovencitos por este equipo de décima división, es decir, podemos hablar como de las jugadores que más lejos han llegado después de haber estado en este equipo, cosa que no es poca. Y ya en 2012 yo creo que Lizard, ya siendo un jugador más mayor, pues acabó desvinculando del club, lo vendió, y también la cadena de escuelas que había creado se la vendió al expresidente de Southampton, Rupert Lowe. Igualmente, y hablando sobre todo el protagonista de este vídeo, hay que hablar del recuerdo que tenía el de Sócrates. Sí, no, pues eso, mientras viajaban, fue un viaje de 15 días por todo Reino Unido y como anécdotas, aparte de que le encantaba cómo le enseñaba, Sócrates le daba el visto bueno, etcétera, etcétera, pues las anécdotas venían a la noche, ¿no? Cuando se ponía un poquito más juguetón el día, tomaban unas cervezas, cenaban juntos y el astro brasileño le contaba todas las experiencias que había habido a lo largo de su vida, tanto en el mundo del fútbol como fuera de ella, porque ya sabemos, era una persona muy culta, que le gustaba interesarse por muchas cosas y sobre todo esa licenciatura en medicina nos hacía pensar que no era uno más. Efectivamente, también la importancia que tuvo como figura mediática dentro de su país, dentro de Brasil, para poder derrocar la dictadura que existía en los años 80. Al final es un jugador pues, que ha tenido y ha trascendido, como todos sabéis, más allá del campo. También una cosa curiosa que decía Sócrates en su día, que no parece muy realista hoy en día, es que él como propuesta cambiaría el fútbol y lo convertiría en un 7 contra 7. Era su perspectiva, él creía que así recuperaríamos el fútbol o tenía esa nostalgia de recuperar un fútbol más entretenido, igual que también había visto en Brasil. No lo veo muy realista hoy en día, pero bueno, así como a modo de anécdota, pues es algo también curioso. Sí, es curioso porque ponte a jugar en un campo con unas dimensiones de 65 metros de ancho por 100 de largo a 7 tíos contra 7. Los partidos tendrían que durar 45 minutos y quizás no estamos pasando, pero sí que viene más en el sentido de que él, aparte de que jugó en la Brasil de los 5 mediapuntas que gana el Mundial, que era un jugador muy, muy delicioso, y a este tipo de peloteros que ya no existen apenas en el mundo del fútbol, cuantos más huecos les das, más generan. Efectivamente, y yo creo que ya a modo de acabar con este vídeo, yo creo que hay dos factores, que es el hecho de que al final, pese pues, a ese Sócrates ya ha venido a menos que vimos, yo creo que en general todo Garforth y precisamente Simon Clifford, que es el que pudo compartir los momentos con él, pues aparte de todos estos recuerdos tan bonitos que estamos contando, habla de que, pues eso, como dice él, por encima de todo era un ser humano maravilloso. Hay una foto en el bar de Garforth, en el bar del estadio, donde está tomada después del partido ese que jugó, en la que tiene un cigarrillo en la boca, una pinta en la mano y se está riendo de uno de los que ha dicho uno de sus hogareños ingleses que probablemente no se estuvieran ni entendiendo. Es decir, al final un tío pues que se adaptaba a esa situación y al final que colaboraba, que yo creo que es algo bastante importante y bonito, una figura como él que se podía haber quedado en su especie de burbuja y no salir de ahí. Y ojito la propuesta que lanzo yo. Quizás ese hecho diferencial de ser una persona culta, ¿no? Una persona inteligente, intelectual, que le lleva a recorrer el mundo, a vivir este tipo de experiencias, quizás si no lo hubiera sido, jamás hubiera vivido esta experiencia porque ni se lo hubiera planteado. Estaría cómodo en su zona de confort en Brasil. Efectivamente, es que es así, al final pues son cosas que destacan y que también por eso hacen grande al fútbol que tanto nos gusta. No solo el partido que tenemos, el Elche-Granada, que tenemos un fin de semana, o incluso el Barcelona-Real Madrid, sino todas las historias que tenemos luego fuera de ellos que pueden emocionar a una ciudad tan pequeña como podía ser la de Garforth. Al final, que Sócrates estuviera ahí teniendo 50 años o 20, 80, daba igual. Era que una figura como tal había ido a un pueblo así y que encima llevó a que 2 décadas después, o en ese periodo de 2 décadas, otros jugadores como Zico, Falcao, de aquella Brasil maravillosa, pudieran visitar y también pues que hicieran crecer el nombre de un club tan pequeño. Entonces yo creo que dicho esto, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, imagínate que algún día vemos a Dimitar Berbatov jugando en el Aibarés, o sea, imagínate, serían cosas locas, pero mírate, han podido llegar a pasar, así que pues ¿por qué no soñar con alguna tontería de estas? Pues ojalá, por eso, porque al final el fútbol es divertirnos, es soñar y es emocionarnos. Tenéis que suscribiros, activar la campanita, seguirnos en las redes Twitter, TikTok y Twitch, que ya me lío, y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Agur.